Buenos días, hermanos. Aquí estamos de nuevo, teniendo que volver a hacer estas grabaciones debido a las nuevas restricciones que nos impone el gobierno, pero esperamos que esto sea pasajero y que pase pronto. Gracias a Dina también porque nos ha guiado en la alabanza hoy al Señor, y hoy me veis vestido de gala porque vamos a asistir a una boda muy especial. Hoy vamos a comenzar un estudio con el tema general de los 7 milagros. Y vamos a estar viendo lo que el Evangelio de Juan nos dice acerca de cómo Jesús mostraba que era el verdadero Hijo de Dios. Hoy vamos a comenzar con el primer milagro, y es el milagro que se conoce como las bodas de Caná, o cómo Jesús convierte el agua en vino. Pero yo le he titulado de una forma un poco especial, espero que ninguno se alarme, porque el título de hoy, como habéis visto ya en la imagen previa, es el vino más caro del mundo. Y vamos a ir comprendiendo un poquito por qué. Ahora, ¿sabéis una cosa? El vino más caro del mundo, ¿sabéis que es español? Tenía que ser, ¿verdad? Y está en un lugar, lo preparan en un lugar, un municipio que se llama Las Pedroñeras, y es aquí en la provincia de Cuenca. Ahora, si yo te digo lo que cuesta este vino, una botella de este vino, dirás que es imposible, pero es real. Cuesta 340.000 euros. Uno dice, esto no es posible, pero sí lo es. El propietario del viñedo y de la bodega dice que el precio lo pone el mercado y que hay gente dispuesta a pagar esa cantidad de dinero. La verdad es que si tú compras esa botella vas a ver cómo se presenta en una caja de madera y oro de 18 quilates. También procede de cepas centenarias, y las cepas se riegan con agua cargada energéticamente con ozono. También se producen solamente 150 botellas al año. Es una cantidad minúscula, por eso es un vino tan caro. Ahora, cuando uno prueba el vino, sabéis que primero, antes de catarlo en el paladar, primero se mueve la copa. Pero este vino, que por cierto no os dije el nombre, se llama Aurum Red, si tú lo mueves hacia la izquierda te va a producir una serie de fragancias diferentes a que si tú las mueves para el lado derecho. Según como muevas hacia un lado o hacia el otro, el vino tiene un buqué diferente. Y esto es absolutamente, para aquellos que son sibaritas del vino, alucinante, ¿no? También una característica de este vino es que puedes dejarlo durante años descorchado, que jamás se avinagra. Yo me imagino que es porque, claro, si bebes una gota al día, debido a lo caro que es este vino, quieres que te dure un montón de tiempo, ¿no? Bueno, este es el colmo del sibaritismo. Pero es real, es un vino carísimo. Tal vez esto creo que le pasó una vez a un señor que entró a la tienda de esta bodega y se compró una botella de Aurum Red. Y entonces, cuando salió, guardó la botella dentro de su abrigo, pero al salir, como estaba lloviendo, resbaló y se cayó al suelo. Y en esto que vio un líquido rojo que se desparramaba, y entonces oró y dijo, Señor, por favor, que sea sangre, que sea sangre. Hoy vamos a hablar de un vino que es todavía más caro que este. ¿Sabéis por qué? Porque fue creado por el mismo Dios. Y para eso vamos a hacer la lectura en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo,
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, la idea exegética o el tema central de este mensaje es el siguiente: si invitas a Jesús a tu vida y obedeces lo que te manda, serás testigo de un milagro. Y esto lo voy a repetir varias veces a lo largo de este mensaje. Si tuviésemos que hacer un bosquejo de este pasaje que acabamos de leer, diríamos que en los versículos 1 y 2 encontramos una invitación, en los versículos del 3 al 7 encontramos la obediencia, y en los últimos versículos del 8 al 11 encontramos el milagro. Por eso esa idea exegética tiene que ver con el bosquejo. Si invitas a Jesús a tu vida y obedeces lo que te manda, serás testigo de un milagro. Vamos a comenzar a ver un poquito estos versículos. Es muy bonito cómo comienza este capítulo, porque dice al tercer día. Por supuesto, esto se refiere a los días en los que estaba de la semana Jesús obrando y haciendo cosas. Pero simbólicamente, cuando pensamos en el tercer día, ¿en qué pensamos? ¿Verdad que en el día en el que Jesús resucitó? Y es que a Jesús y a Dios mismo le encanta hacer milagros en el tercer día. Por ejemplo, cuando Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo en el monte, dice que al tercer día es cuando Dios preparó un carnero para sustituir a Isaac. En el tercer día es cuando Dios desciende en el monte Sinaí para manifestar su gloria ante el pueblo de Israel. Al tercer día Dios sana a Ezequías y le da 15 años más de vida. Al tercer día Dios usa a la reina Esther para liberar a su pueblo Israel de los planes de Amán. Al tercer día Jonás es vomitado en tierra por aquel gran pez. A los 3 días, al tercer día, los testigos de Apocalipsis, aquellos 2 profetas, van a resucitar. Pero al tercer día, como os dije antes, Jesús resucitó. Así que así comienza este pasaje, al tercer día. Y Caná de Galilea era un pueblito que estaba a pocos kilómetros de Nazaret. Una de las cosas interesantes es que dice que estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús. Y ella fue a ayudar con los preparativos. ¿Sabéis por qué? Porque posiblemente, como dice la tradición judía, que María era la tía del novio que se casaba. Claro, esto no nos lo dice la Biblia, pero muy posiblemente María, la madre de Jesús, era familiar de estas personas que se estaban casando. Si te fijas luego, conforme vamos a ir viendo los versículos y que ya hemos leído, dice que María está pendiente del vino, que manda a los sirvientes y algunas cosas más. Entonces María no era una invitada más. Se nos dice que invitan a Jesús y a los discípulos, pero María ya se da por supuesto que está invitada, porque ya estaba allí. Posiblemente había ido unos días antes para preparar toda esta celebración. Y el versículo 2 nos dice que invitan a Jesús y a sus discípulos. Ahora quiero decirte algo importante. Una boda judía no tenía nada que ver con lo religioso, sino con lo legal. Es verdad que antes no había los noviazgos que tenemos hoy en día. Antes era una especie de contrato que se hacía entre los padres del novio y los padres de la novia. Pero lo realmente importante en la boda judía era lo civil. Y a veces los cristianos pensamos que lo más importante en un matrimonio cristiano es la boda de la iglesia o lo espiritual. Claro que esto le da una perspectiva y una dimensión muy bonita de casarnos en la iglesia o de hacerlo con los creyentes, pero algunos llegan a decir que realmente eso es lo importante, que el papel que nos da el juzgado para casarnos no importa, que lo importante es lo que hacemos ante Dios. Cuidado, porque esto no es algo bíblico. Un hombre y una mujer están casados
cuando delante de los jueces, delante de las autoridades, tienen un contrato, tienen un papel que justifica su matrimonio. Así que no espiritualicemos el tema del matrimonio. Es que nosotros nos amamos, Dios ya conoce. No, si no te casas delante de un juez, no estás casado. Es verdad que hoy, por ejemplo, nosotros, los ministros de culto evangélicos, también tenemos esa, digamos, autoridad delegada que el gobierno nos da para poder casar. Pero todo eso tiene que hacerse previamente en un juzgado y luego llevar allí todos los papeles que justifican esa boda. Así que el matrimonio es importante, pero tiene que ser algo legal, no es solamente algo espiritual. Ahora, las bodas judías duraban generalmente 7 días. Y es curioso, pero casi siempre era un miércoles cuando la mujer soltera o virgen se casaba. Y las mujeres viudas que se volvían a casar, las bodas eran generalmente los viernes y duraban menos días, 2 o 3. Pero una boda como la que estamos viendo hoy podía durar entre 7 días y 2 semanas. Así que imaginaos lo que era esa celebración. Lo que te quiero decir, y que me parece algo muy importante, es lo siguiente. Así como estas personas invitaron a Jesús para estar en esa boda, si tú no invitas a Jesús a tu vida, no esperes que luego Él haga un milagro cuando lo necesites. Es muy importante entender esto. Tienes que invitar a Jesús a tu vida. Ahora, si vamos al versículo 3, vas a encontrar cómo nos dice que viene María y dice, el vino se está acabando. Esto era terrible, ¿sabéis? En una boda judía, el novio era el encargado de que hubiese vino suficiente para toda la semana. Si el vino se terminaba, el novio quedaba completamente avergonzado. Sería tachado de irresponsable, de no saber gestionar bien la economía del hogar. Era una gran vergüenza que esto sucediese. Y hasta la familia de la novia podía interponer una demanda legal por algo así. Así que no era cualquier cosa que faltase el vino. Ahora, si vas a esta palabra vino, que aparece aquí en el griego, es la palabra oinos. Y eso significa vino fermentado, no vino, no zumo de uva o jugo de uva, como se dice en otros países. Quiero pararme un poquito aquí en cuanto al uso del vino. Seguro que algunos que tal vez estáis viendo este mensaje, tal vez en países de Centroamérica, Sudamérica o Norteamérica, tal vez ya echáis las manos a la cabeza al ver el título del mensaje, el vino más caro del mundo. Aunque es verdad que hoy no nos vamos a centrar en el vino, nos vamos a centrar en el hacedor del vino, que es el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Yo entiendo personalmente que el tema del uso del vino en el creyente es algo cultural, no tiene que ver con lo espiritual. Entiendo que en América en general, norte, centro y sur, debido a todo lo que ha sucedido con el tema del vino, las tabernas, durante muchos años pasados, los creyentes han optado por no tomar vino y no tomar nada de alcohol para diferenciarse del mundo. Y me parece bien, pero bíblicamente no tenemos ningún apoyo para decir que Dios está en contra del vino y que le está prohibido al creyente beber algo de alcohol. Entonces, la Biblia habla del vino como una bebida que trae alegría al corazón del hombre. Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino por causa de sus problemas estomacales, porque el vino fermentado es bueno para la flora intestinal. Y también algo que me parece muy importante es cuando encuentras que entre los requisitos que se le piden a los ancianos o a los diáconos de una iglesia, se le dice que pueden beber vino, pero que no se pasen, que beban vino con moderación. Si los líderes de una iglesia pueden beber vino, cuanto más los miembros de la iglesia. Entonces, es verdad que la Biblia habla en contra del abuso del vino. Vas al libro de Proverbios, por ejemplo, y te vas a encontrar cómo nos advierte de que no debemos abusar del vino, porque eso causa daño a nuestro cuerpo. Pero el uso normal del vino no es algo que la Biblia condena.
Y también si piensas que Jesús habló en términos vitivinícolas o enólogos, cuando en Juan capítulo 15, por ejemplo, dice, hablando de que Él es la vid, de que su Padre es el labrador, de que los creyentes somos las ramas de la vid y que el Espíritu Santo es la savia que produce las uvas. Y a lo largo del Antiguo Testamento vas a ver también cómo la viña era algo especial para Dios. Él mismo dice, Israel es mi viña. Por eso que todo lo que tenía que ver con este ambiente del vino, de las uvas, de la vid, etc., la palabra de Dios habla mucho en contra de eso. Ahora, si tú como cristiano te parece o en tu propia conciencia crees que no está bien que bebas alcohol, me parece muy bien, adelante. Pero lo que tienes que aprender es a no juzgar a los que toman vino. Por eso te repito, este es un tema cultural. Aquí en España no hay ningún problema con que los creyentes tomen vino. Recuerdo aquella historia donde dice que el rey David, cuando llevaba el arca a Jerusalén, se puso a bailar como un loco delante de la presencia de Dios. Y su esposa Mical, cuando lo vio, dice que le juzgó y luego le llamó la atención y dijo, mira al rey David, cómo se ha puesto hoy delante de todas las personas como un loco. Ahora, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Dice que desde ese mismo momento Dios juzgó y castigó a Mical por criticar a David. No criticó Dios a David, no castigó a David cuando hizo algo que parecía que no era razonable, sino que castigó a Mical y dice que cerró su matriz y nunca tuvo hijos. A veces nos olvidamos que cuando murmuramos, criticamos o hablamos mal de otra persona, los que estamos pecando somos nosotros. Pero bueno, este es otro tema. Vamos a seguir en cuanto a esto. Ante las dudas que podamos tener en la Biblia de cualquier tema, deberíamos usar, por ejemplo, el método escolástico del siglo XII, que era plantear una pregunta, buscar autoridades a favor o en contra de lo que dice ese tema que estamos analizando y resolver la cuestión. Por eso que el tema del vino es un tema delicado. Yo no te quiero ofender en esta mañana con lo que estoy diciendo. Es del conocimiento que yo he adquirido y de lo que creo que dice la palabra de Dios en cuanto al uso del vino. Ahora, que sepamos, Jesús nunca había hecho un milagro antes. Antes de esta conversión del agua en vino no encontramos a Jesús haciendo ningún milagro. Por eso cuando María viene y le dice, Jesús, no tienen vino, no pensemos que era como que María conocía los poderes de Jesús y que él podía hacer un milagro. No sabemos realmente lo que María esperaba. He leído muchos comentarios en cuanto a este texto que estamos meditando hoy y realmente estas palabras de María y la respuesta de Jesús son difíciles de analizar, de saber realmente lo que estaban pensando. María sabía que Jesús podía hacer algo, pero ella nunca había visto un milagro de parte de Jesús. Entonces, Jesús le responde también con una pregunta un poquito interesante o que no entendemos bien lo que está diciendo. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esto lo que significa es, mira, María, esto no es asunto nuestro. Y también le dice, no ha llegado mi hora. Es como que le está diciendo a María, María, por lo que tú estás preocupada en este momento no es lo que me preocupa a mí. La hora que estás atravesando tú no es la hora que el Padre me ha dado. No es el momento todavía de que yo me declare al pueblo como el Mesías. Hay muchas cosas ahí que se hilvanan, que no sabemos realmente lo que está sucediendo. Ahora, lo que sabemos es que María esperaba que Jesús hiciera algo, pero no sabemos el qué. Por eso María le dice a los sirvientes, haced todo lo que os diga. Hay muchas cosas aquí interesantes. Ahora, en la Biblia, siempre que se habla de María, se dice la madre de Jesús, y no se habla de Jesús como el hijo de María. A quien se le da importancia en la palabra de Dios siempre es a Jesús, no es a María.
María no dijo, haced todo lo que yo os diga. No, dijo, haced todo lo que Jesús os diga. María no convirtió el agua en vino. Jesús lo hizo. No hay ningún solo milagro de María en la palabra de Dios. Ahora, si vamos al al versículo 6, vamos a encontrar ahí que se nos dice que había 6 tinajas. Te hago una pregunta en esta mañana. Cuando Jesús multiplica el pan, más adelante, ¿cuántas cestas sobraron? 12. ¿Por qué? Porque los discípulos eran 12. Porque cada señal que Jesús hace, más allá del milagro en sí, es una enseñanza para sus propios discípulos. Jesús en ese milagro quería decirles, si vosotros me seguís no os va a faltar nada. Tenéis una cesta para cada uno. Ahora, aquí encontramos 6 tinajas, pero ¿sabes una cosa? Los discípulos que habían asistido con Jesús a esta boda eran solamente 6, porque eran todavía los primeros 6 que Jesús había llamado. Aún faltaban por llamar a los otros 6. Y había 6 tinajas. Y Jesús está diciéndoles, mis discípulos, ¿creéis en mí? Vais a ver un milagro. Porque muchas veces estas señales que hacía era para que sus discípulos creyeran en él. De hecho, dice luego el versículo 11 que hemos leído, que sus discípulos, viendo este milagro, creyeron en él. ¿Sabes cuántos litros cabían en una de estas tinajas de piedra? Digamos más o menos que 100 litros. 6 tinajas, 600 litros de vino. Esto lo podríamos decir en términos gallegos como un bocoi de viño, 2 pipas de viño ou 18 canados de viño. Aquellos que tenéis viñas, que hacéis vuestro propio vino, sabéis bien de lo que hablo cuando hablamos en estos términos gallegos aquí en Galicia. Ahora, estas vasijas de piedra se estaban usando y se usaban solamente para los ritos ceremoniales de los judíos, pero Jesús las usó para llenarlas de vino. Mira, como siempre Jesús nos rompe los esquemas. ¿Se pueden usar las cosas que están destinadas para la gloria de Dios para un fin que parece mundano? ¿Pueden cantar en un coro gospel evangélico personas que no son creyentes? ¿Dejarías el local de tu iglesia para celebrar un matrimonio de personas no creyentes? ¿Bailarías en medio de una boda? ¿Bailarías en medio de las alabanzas de tu iglesia? ¿Te acuerdas de lo que hablamos de David y de Mical? David se dejó llevar por el Espíritu de Dios y bailó de una forma apasionada, tanto que Mical, como dijimos, lo criticó. Te voy a decir algo muy importante, algo que siempre nos rompe los esquemas y la forma de pensar evangélica, cristiana o sagrada que a veces creemos tener. Para Jesús era más importante la boda de su amigo que el ritual de su religión. Te lo repito. Para Jesús era más importante la boda de su amigo y suplir una necesidad que el ritual religioso de su época. Mucho para pensar, ¿verdad? Me acuerdo cuando estudié en Argentina, cuando fui con Paula, mi esposa, y estuvimos 3 años viviendo allí. Muchas veces salíamos de gira con el coro del instituto, los musicales, el show infantil para los niños, etc. Y una vez llegamos a un lugar y a una iglesia donde había un púlpito. Y alguien me dijo así, de esa iglesia, ¿sabes de dónde sacamos este púlpito? Y le dije, no. Era un púlpito de madera, labrada, con un escudo que ponía allí el lema de la iglesia. Me dijeron, este púlpito era la barra de un bar, que nosotros quitamos de allí, un bar que cerró,
y lo consagramos y lo santificamos. Y este lugar de madera en el que antes se emborrachaba la gente, ahora nosotros lo usamos para predicar el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Harías tú algo así? Dios nos rompe los esquemas. Ahora, si seguimos en el versículo 7, nos dice ahí que los sirvientes, los camareros o los meseros, como dicen en Argentina, llenaron las tinajas de agua. Y esto tiene que ver con la obediencia. ¿Te acuerdas de la idea exegética que decíamos al principio? Si invitas a Jesús a tu vida y obedeces lo que te manda, serás testigo de un milagro. ¿Necesitaba Jesús el agua para crear vino? No, ¿verdad? Muchas veces Dios hace milagros, pero quiere que tú y yo participemos en su obra. Muchas veces sucede así en la Biblia. Dios tiene poder para hacer el milagro Él solo, pero quiere que nosotros seamos parte de su equipo. Dios no necesitaba la vara de Moisés para hacer aquellos milagros y traer aquellas plagas, pero quiso usar a Moisés y a Aarón. Dios podía haber destruido las murallas de Jericó sin que su pueblo tuviese que estar dando vueltas alrededor de ella, pero quería hacer partícipe a su pueblo. Dios podría haber matado a Goliat sin la honda de David. Dios podía haber hecho así cuando Pedro le pregunta a Jesús, tenemos que dar el impuesto. Y Jesús le dice, bueno, debes ir con tu caña a pescar y el primer pez que encuentres, abre su boca y vas a encontrar un estatero. Las 2 dracmas. ¿Tenía que hacer todo eso Jesús? No, podía haber hecho así y haber producido una moneda. Pero Él muchas veces quiere hacer el milagro, pero quiere que nosotros cumplamos también nuestra parte. Así es Dios, no es un Dios solitario, es un Dios en 3 personas, un Dios que vive en una corte celestial, donde hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines y seres vivientes, porque a Dios le encanta vivir en comunidad, en colectividad y hacer a los demás partícipes de las obras que Él hace. Qué tremendo, ¿verdad? Si seguimos leyendo, llegamos al versículo 8. Y ahí nos encontramos con un hombre muy especial que se le llamaba el maestresala. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Bueno, era la persona encargada de catar el vino y mezclarlo con agua para rebajar su concentración alcohólica. Date cuenta de que estamos hablando de una fiesta de 7 días o 14 o 15 días. Las personas estaban durante todos los días comiendo, bebiendo, disfrutando, festejando. Si ese vino no se rebajaba, imagínate cómo terminaba aquella gente. Por eso, el vino que Jesús hizo era un vino alcohólico, fermentado, pero el maestresala era el encargado de no solamente rebajar ese vino, sino también era el encargado, y fijaos en esto, de cuidar de que en ese banquete las personas no bebiesen de más. No creas, como dicen algunos, que cuando dicen que después de beber estaban ya tan borrachos los judíos que ya no sabían lo que probaban y por eso del vino de inferior calidad, etc. No, a un judío nunca se le ocurriría emborracharse, pero sí bebían vino pero rebajado, porque eran muchos días de fiesta. Ahora, este hombre, el maestresala, cuando probó este vino, que realmente era agua convertida en vino, se asombró de la calidad del vino. Por eso aquí estamos defendiendo que era vino, no era jugo, no era zumo de uva. Era un hombre experimentado en la cata de vinos. Y él dijo, este vino es muy bueno. Y llamó al esposo, llamó al novio y le dijo, oye, hay algo que no entiendo. Generalmente cuando se hace una boda, primero se pone el vino bueno, porque las personas vienen
con toda su paladar despierto. Y cuando ya han bebido mucho y ya su paladar está más relajado y está más insensibilizado de la bebida, se le da un vino que no es tan bueno, porque ya no lo van a notar. Pero tú, amigo, has dejado el mejor vino para el final. Y ahí termina la historia. No sabemos lo que le habrá dicho el novio, el esposo. No tenemos ni idea. Se habrá extrañado, por supuesto, ese novio sin saber de dónde salía ese vino. Pero es que este fue el vino más caro del mundo. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que si Dios estuviera en contra del vino, habría hecho vino? Mira, Dios tiene poder para hacer milagros, pero aún muchas veces los hace sin pasar por el proceso normal del tiempo y del espacio, y además lo hace con el poder de su palabra. Aquellos sirvientes llenaron las tinajas de agua hasta arriba, y mientras lo sacaban para llevárselo al maestresala, aquella agua se convirtió en el mejor vino del mundo, porque estaba hecho por la misma palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se requería para hacer vino? Un vino bueno, ¿cuánto tiempo tiene que estar preparándose, fermentándose en la barrica? ¿Cuánto tiempo? Pero aquel vino fue hecho al mismo momento, automáticamente, simultáneamente, en ese mismo momento. Era cuando ese vino nuevo y ese vino caro y ese vino hecho por Dios surgió. Fue tremendo este milagro. Y aquí encontramos que cuando Dios hace las cosas, a veces las hace así. Algunos le llaman a esto la apariencia de edad. Por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, algunos dicen que lo hizo de esta forma. Por ejemplo, cuando piensas en que Dios creó los animales, o cuando Dios, por ejemplo, crea a Adán, si tú estuvieses en aquel momento allí y Dios te dice, mira, aquí está Adán, ¿cuántos años crees que tiene? Y uno diría, pues no sé, es maduro, está preparado para la reproducción, 30 años tendrá. Y Dios te habría dicho, pues no, acabo de hacerlo. Y a la mujer, de una costilla, también, al momento, estaba lista. Porque cuando Dios crea las cosas, muchas veces sus milagros son así. No entran en todo el proceso que se necesita de gestación o de lo que sea, sino que Dios hace las cosas al momento. Pero esto ya sería otro tema, para hablar de la creación, de la evolución, etc. Pero quiero hacerte pensar, el primer milagro de Jesús no fue sanar a alguien, sino proveer vino para que una boda pudiese continuar llena de alegría y festejo. Jesús estaba aprobando y dando su confirmación para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Si lo piensas, la primera señal de Moisés fue convertir las vasijas que tenían agua en Egipto en sangre. Porque la ley trae el juicio divino. Pero la primera señal de Jesús fue convertir el agua en vino, porque la salvación trae el gozo divino. Y aunque no tenemos tiempo, si hablásemos de todos los temas teológicos que están entrelazados aquí, hay muchísimos. Porque este primer milagro de Jesús abre lo que se llama la era mesiánica. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, como Amós, habían predicho que cuando viniese el reino de Dios, el vino habría una gran abundancia de él y también una gran abundancia de alimentos. Y esto es lo que hace Jesús. Multiplicó el pan, pero también multiplicó y convirtió el agua en vino. Son señales mesiánicas. Pero lo que te digo, y como te dije antes, no quiero centrarme en el vino en esta mañana. Quiero que pongamos nuestros ojos en el hacedor del vino. Lo importante de esta historia no es el milagro en sí, sino el hacedor del milagro, que muestra por primera vez que era el Hijo de Dios.
¿Te acuerdas de la idea exegética? Si invitas a Jesús a tu vida y obedeces lo que te manda, serás testigo de un milagro. Pero no tanto de milagros como a veces estamos esperando, un milagro personal, un milagro que puede transformar tu vida. ¿Sabes cuántas personas actualmente a la noche se van al bar o a la cafetería para beber vino? Porque están tristes, porque vienen cargados de sus trabajos, porque a veces pensar en ir a casa para ellos es una carga. ¿Sabes qué necesitan estas personas? Les falta la alegría del vino que solo Jesús puede dar. ¿Se está acabando el vino de tu vida? ¿Se está acabando la alegría de tu vida? ¿Estás a punto de sentirte avergonzado, tal como se sintió este novio, porque no sabemos por qué, pero se estaba terminando algo que podía traerle graves problemas en su futuro? ¿Te sientes como la escoria de la sociedad por lo que has hecho? ¿Hay pecados que te atormentan? ¿No hay realmente alegría en tu vida? Invita a Cristo a tu vida, obedécele y verás cómo Él transforma tu vida. Este es el mensaje que quiero compartir con vosotros hoy. El vino más caro del mundo fue hecho por el mismo Hijo de Dios. Es el primer milagro que Él realiza para mostrar a todos que solo Dios puede hacer algo así. Sus discípulos creyeron en Él. Las personas que estaban allí creyeron en Él. Y en los próximos domingos vamos a ver otra serie de milagros que Jesús hace para mostrarnos que es el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer algo así. Me gustaría que cerrases tus ojos en este momento y que pienses en tu vida. Tal vez piensas que estás en medio de una boda en el mundo, que estás disfrutando, que todo va bien, pero cuando menos te lo esperes, va a faltar aquello que te da alegría. Piensas que el sexo, piensas que el alcohol, piensas que la fiesta, piensas que el trabajo o tantas cosas te están llenando de alegría, pero un día todo eso va a faltar. Igual que estamos viviendo ahora con este virus y esta pandemia que no esperábamos y que nos trae tristeza, inestabilidad a nuestra vida, es cuando más necesitamos invitar a Cristo, decirle que venga a nuestra vida, obedecer lo que nos manda y ver ese milagro de transformación. Piensa en tu vida. Dile a Jesús: Jesús, perdóname porque he vivido mi vida lejos de ti. Perdóname, Señor, porque nunca te he invitado a mi vida. Me estoy perdiendo el gozo, la alegría, la paz que solamente tú puedes dar. Por eso hoy te invito a mi vida. Ven, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir lo que me mandas, quiero ver un milagro en mi vida. Quiero ver el milagro más grande del mundo, que es cómo transformas mi vida, cómo me cambias de ser un pecador a ser un hijo de Dios. Ven a mi vida, Jesús, perdona mis pecados y llena mi vida con ese vino nuevo de alegría que solo tú puedes dar. Muy bien, hasta aquí este mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida y, si Dios quiere, el próximo domingo estaremos ya en la iglesia y si no, pues a través de estas grabaciones. El local puede estar cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Que Dios te bendiga mucho.